Hola, mi nombre es Rocío González y esto es Chat Museográfico. El día de hoy tenemos el placer de charlar con Jorge Reynoso Pollens, arquitecto de formación por la UNAM y con una sólida trayectoria en museografía, curaduría, gestión cultural. Fue becario del INBA para cursar el diplomado en Museología del Comité Internacional de Museos de la UNESCO en la Universidad Masaryk en República Checa. Y más adelante se especializó en alta dirección de museos con el ITAM. Ha ocupado cargos clave en instituciones como subdirección del Museo de Arte Carrillo Gil, del MUCA y del MUAC en la UNAM, además de haber dirigido la Sala de Arte Público Siqueiros y el Museo de la Cancillería de la SRE. Entre 2013 y 2017 se desempeña como agregado cultural de México en Rusia. Y como curador ha realizado más de un centenar de exposiciones en recintos como el Palacio de Bellas Artes, el Museo de Arte Moderno y el Museo José Luis Cuevas. Su labor es complementada con la docencia en Historia del Arte y Teoría en Centro y La Esmeralda. Además, es autor de múltiples textos sobre arte moderno y contemporáneo publicados por el INBA y la UNAM. Actualmente es el director del Museo Nacional de San Carlos. Disfruten. Ahí está. El día de hoy estoy muy contenta de recibir con nosotros a Jorge Reynoso. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien, tú. Bien, bien, muchas gracias. Jorge nos viene a, bueno, más bien, yo no voy a presentar a Jorge. Jorge, ¿nos puedes contar, por favor, quién eres y qué desarrollas actualmente? Muy bien. Sí, soy Jorge Reynoso Pollens. Actualmente soy director del Museo Nacional de San Carlos, que es parte del Instituto Nacional de Bellas Artes. Sí. Y pues me he dedicado a museos pues prácticamente casi toda mi vida profesional. Estudié arquitectura en la UNAM. Mm, Y estando trabajando en un despacho, se dio la oportunidad en 91, tenía 23 años, de empezar a colaborar con el Museo Carrillo Gil, y a partir de ahí fue el Carrillo Gil, luego el MUCA de la UNAM, luego la coordinación de artes plásticas, entonces ahora artes visuales de Limba, mm, luego dirigir la Sala de Arte Público Siqueiros, luego trabajar de secretario técnico en el MUAC, en la UNAM, ujú. y de ahí me fui de agregado cultural a Rusia, a Moscú. Estuve Oh, 4 años wow. en Moscú, luego regresé y estuve en el Museo de la Cancillería y pues también dando clases en la Esmeralda Sí. y a veces seminarios relacionados con museos. En realidad, salvo, bueno, estudié arquitectura, principalmente mi camino era museografía. Ujú. eh, Tuve una especialización de museología, pero curiosamente ahora casi todo el mundo piensa que soy historiador de arte, pero pues sí, no, la carrera de historia no la estudié. Ya. Eh, pero en sí, yo creo, esa es una cosa interesante, porque por supuesto para la museografía, eh, el componente del diseño y de la arquitectura, pues Ujú. es importante. Pero una de las clases, o una de las asignaturas en la carrera que pues yo pensaba que era un tanto árida, que era programación de proyectos y obras, Ah, que los camiones y que cuánta gasolina necesitan y que los choferes y que la ruta crítica, etcétera, ujú. ha sido la herramienta más valiosa que he tenido para pues gestionar los proyectos, o Ah, sea, para tener esta visión de su programación, ¿no? ujú. Entonces, bueno, está el aspecto del diseño, pero yo creo que también pues hay directores de distintas vertientes, muchos son historiadores de arte, Ujú. otros son comunicadores, pero creo que también pues el diseño y la arquitectura, por la perspectiva que te dan de organización de las cosas y de trabajo Sí, interdisciplinario, también es una vertiente importante, ¿no? sí. Actualmente, ¿cómo te sientes de estar en este espacio? Que la verdad el edificio es una belleza. Ujú. Entonces,
Como, ¿qué diferencias encuentras? O- Sí, pues hay dos aspectos que son importantes en este museo. Uno es que Ujú. el edificio es un edificio histórico, Sí. terminado a principios del siglo XIX, lo más probable que por Tolsá. Mm, Entonces tiene una categoría particular, pero también, más allá de que tuvo una remodelación cuando se inauguró en 68 y posteriormente también por el arquitecto Benlliure, pues también tiene sus achaques como edificio, ¿no? sí, Pero sí es claro. distinto eh, trabajar en torno de un inmueble histórico anterior al siglo XX que en otro tipo de espacios expositivos como el MUCA o como el MUAC, ¿no? Sí. Eso por un lado. Por otro está la colección. En general, si bien mis clases de historia del arte y pues mis intereses pues sí han estado relacionados con el arte de distintos periodos, acá es la primera vez que el arte moderno y contemporáneo es el protagonista. Ah, Hay un acervo que es desde el siglo XIV hasta el siglo XIX, sí. con obra principalmente europea, y hay que buscar las maneras de establecer un diálogo en términos actuales con el público, ¿no? Con este Ujú. tipo de acervo, ¿no? Sí. Eso está súper interesante porque también me imagino que has de tener muchas, pues, restricciones con respecto, bueno, hay restricciones con respecto al inmueble y también restricciones con la obra, ¿no? Porque tiene que tener, me imagino, ciertos cuidados especiales, cierta clima, cierta iluminación y eso cambia totalmente como la perspectiva del diseño de proyectos y la presentación. ¿Nos podrías contar un poquito? Sí, las obras, como el mismo edificio, las obras que ya son más que centenarias, también tienen sus achaques. En realidad, sí, pues tienen ya sus años, ¿no? Hay Sí. cosas que inevitables de procesos de deterioro en la obra, que uno los tiene que aceptar, ¿no? Ajá. Las componentes químicos de los pigmentos, pues tienen degradaciones, la exposición a la radiación ultravioleta, los amarillos se vuelven ocres, etcétera. En Ujú. sí, en el arte, quizás en el arte moderno y contemporáneo, hay menos preocupación con respecto a la perdurabilidad de las obras. Es Ya. un poco como si uno tiene un libro del siglo XVIII que Ujú. esté en buenas condiciones, digamos que no ha sufrido algún tipo de daño, es probable que dure más que un libro comprado hace 50 años, Ya. el Ajá. papel y todo. O sea, muchos de los artistas pues estaban conscientes y procuraban que su obra tuviera cierta durabilidad, pero Ujú. sí hay que estar cuidando esos elementos, digamos. Muchas veces con arte contemporáneo, incluso la obra era de naturaleza efímera, Ujú. o Sí. si tenía algún desperfecto, pues estaba vivo el artista para que le interviniera, ¿no? Sí. Entonces, también es un territorio también fluctuante, porque hay obras que tenían una atribución a cierto artista, como por ejemplo Ingres, y Ah, con el tiempo va cambiando, ¿no? ujú. Eh, este museo da la oportunidad de también trabajar con un ámbito del trabajo museológico que es la conservación, Ujú. y en el caso de Limba con el Centro Nacional de Conservación y Registro de Patrimonio Artístico Mueble, que así se llama el CENCROPAM, Ujú. y pues ahí hay especialistas y todo. Es, sí sí tienes que tratar con cierta reverencia a la obra que está y pues también tomar decisiones con respecto a los contextos, ¿no? Hay Claro. ciertos elementos también, en estos momentos estamos montando una exposición de la colección desde la perspectiva de género. Ah, qué Entonces eso también te da la oportunidad, digamos, uno puede decir, son fichas antiguas, ¿no? Ya se ha dicho mucho de ellas, ya se ha dicho todo de ellas, ujú. pero pues tienes la oportunidad de replantearlas, ¿no? Claro. En sí, la colección, pues es una reunión de obras. La colección se hizo, el cuerpo principal del acervo
ujú. fue reunido para dar modelos a seguir a los estudiantes de la Academia de San Carlos. Y Ah, si estos modelos son modelos occidentales, europeos. ujú, Y actualmente pues está esa mirada crítica con respecto a esos valores del occidental, de la depredación, de ujú. la inequidad de género, etcétera, ¿no? Del patriarcado y pues son cosas que con la medio de la obra hay la oportunidad de revisarlas, ¿no? Ujú. Que está súper interesante porque es, pues eso, buscar nuevas formas de comunicar o formas que no sean mucho más contemporáneas o con las que resonemos más de obras que son nuestro patrimonio artístico que al final de cuentas pues no se puede, un poco no se puede deslindar uno de la historia misma, entonces también está bonito que tengas la oportunidad de verla con filtros diferentes, esa misma colección, ¿no? Y poder ir acomodando como nuevos diálogos, entonces, Ujú, ah, eso está muy hermoso. Por ejemplo, ¿qué, qué libertad o qué restricción te da las salas como para en estos nuevos contextos con nuestros nuevas luces o nuevos temas que van saliendo, de jugar, por ejemplo, con los espacios o con la iluminación o la manera en la que ponen las piezas, como para darle como para refrescar el ujú. guión, por decirlo de alguna Sí, forma? ¿Cómo ajá. o sea, cómo juegan ustedes con ese asunto, ¿no? Mezclándolo pues también con la idea del diseño espacial. Bueno, sí, este edificio en particular, siendo monumento histórico, Ujú, está bajo la custodia del INAH. ujú, Entonces, para ciertas cosas, para ciertas intervenciones del edificio, el INBA tiene que pedirle permiso al INAH para hacer las intervenciones. Por ejemplo, con ciertos colores de las fachadas interiores, etcétera, pues no nos podemos meter porque ahí tienen su catálogo particular de gamas cromáticas. Pero generalmente museos como este también las superficies para montaje museográfico ya son superficies de madera o de yeso en donde ujú. ya se puede montar, ¿no? No Sí. estás generalmente montando sobre los mismos muros. Mm, No, es como en México no nos acostumbramos mucho, es que muchas veces en Estados Unidos o en Europa hay estos muros que tienen como un sistema para colgar con unos ganchos la obra y a nosotros no se nos da. Como que sí, esta cosa como tradicional no se nos da. Y ujú, pero sí hay una serie, se puede hacer una serie de modificaciones a este tipo de, es que, ¿cómo se llama? Interior que construyes por medio del juego museográfico. Ha sido un alivio para la conservación de la obra, que en años recientes, pues, la iluminación LED ujú. pues haya permitido reducir grandemente la radiación ultravioleta Ya, que afecta principalmente las obras. sí. Pero sí, de repente, para ciertas formas de iluminación, el LED no te da pues las calidades que tendría los Ah, diacroicos, los halógenos, los incandescentes. Uno ah, tiene que ver y juzgar con respecto a esto, ¿no? Un elemento importante es el color en este ujú, tipo de obras, ¿no? Y tanto aquí como en otras partes del mundo se ha estado trabajando mucho en torno de las gamas cromáticas y cómo se relacionan con el arte histórico. Eh, eh, ah, También la inserción de elementos eh, por ejemplo, literarios. O sea, la ventaja actualmente con la aplicación de gráficos y ujú, ploteo y vinil te permite intercalar elementos de textos o literarios para que haya como distintos niveles. Yo siento que quizás uno de los retos actualmente con los públicos, sobre todo con los públicos jóvenes, ujú, es que están sometidos con sus dispositivos,
y por la multimedia, los medios electrónicos, a un montón de imágenes. Sí, Pero consumir imágenes no es lo mismo que hacer el ejercicio de observar y sobre todo también no hay una idea de que esa imagen, por ejemplo, una pintura, una escultura, es parte de un proceso mecánico o químico de intervención. No ven las pinceladas, no ven como el proceso de manufactura, es como, pues necesitas plátanos, vas al súper y pues ahí están los plátanos, no está la sí, idea de todo el proceso por el que el plátano llegó al súper. claro, Entonces, volver a reclamar la atención de la observación, o sea, de que no están scrolleando en la sala, sino a ver qué está aquí, y esta mujer por qué está aquí, y por qué están dos viejitos acosándola, y empezar a claro, plantearse la representación pictórica es una de las cosas. claro. Muchas veces se tienden estos tipos de museos a tener una saturación de obras y Sí, posiblemente sí es mejor en ciertas obras dejar un espacio para que la puedan ver y reflexionar y cuestionarse cosas, ¿no? claro. No, y con respecto a lo que hablas, como de esta inmediatez que tenemos con la imagen, la experiencia, no sé, me ha tocado como la experiencia de niña, ves y te acercas a un libro y entonces ves una pintura y dices, ay, qué bella pintura o lo que sea, ¿no? Y si bendito Dios, tienes la experiencia de verla en vivo, te cambia absoluta y monstruosamente la experiencia porque los colores no son los mismos, la manera en la que, por ejemplo, una experiencia personal que tuve, yo nunca había tenido la oportunidad de ver un Klimt y hice un viaje y vi un Klimt y para mí fue una cosa súper especial porque normalmente cuando tú los ves piensas que es una entidad bidimensional, ¿no? Y ves los Ujú, colores dorados y bla, y lo que tú quieras. Pero cuando la ves en vivo y ves la hoja de oro y el trabajo que hay y la tridimensionalidad y las luces y sombras que se hacen y que en realidad no es como una plasta, sino es como una serie de capas que se aproximan, pues cambia totalmente tu percepción sobre sobre el trabajo mismo del artista, ¿no? Entonces está muy ujú. bonito lo que estás diciendo porque pues tal vez tendríamos que pensar que la manera de hacer que la gente se sienta orgullosa de este patrimonio nacional de arte que hay en el museo es Ujú. entender por qué es importante y pues lo importante podríamos pensar que sería el proceso de creación. Sí, en sus estudios sobre Velázquez, José Mm, Ortega y Gasset tiene un ensayo sobre la pintura, la ujú, reviviscencia de los cuadros que se llama, y una cosa que dice al principio, dice, voy a decir una obviedad, el arte es una cosa que el hombre hace, claro, no dijo la persona, pero pues que lo escribió en otra época, pero ujú, digamos, el elemento principal en cuestión de producción artística es que hay una conexión entre un humano creador y un ujú. humano observador Sí, y se están planteando reconocer, digamos, al humano que está, o sea, en realidad la obra es un elemento que actúa en el tiempo y en el espacio para conectar ideas, planteamientos. Entonces, digamos, el ejercicio es buscar a los humanos que están detrás de la creación, ¿no? sí. En el caso, por ejemplo, de los de paleontología y todo de naturaleza, Ujú, pues la interlocución es puede ser el planeta Tierra, o sea, pensar, yo creo que en la medida en que se ve una osamenta fosilizada de un animal del Jurásico, ujú. no un robot, porque pues el robot ya tiene piel y eso, sino se hace esta relación de escala, porque también en las salas Sí, lo que tienes es la relación de escala con el objeto y decir, esto se extinguió y sí, tener esa dimensión del tiempo o ver a sí. la Nefertiti y decir, esa es la imagen de una mujer muerta hace 3250 años, Ujú, ¿no? Pero
hay una idea de la belleza o de cosas que te conecta, digamos, Ujú, aunque no hables egipcio antiguo, pues tienes una relación ya con esa cultura y con un aspecto de ser humano, ¿no? Entonces, eh, eh, eso, digamos, es el factor diferencial que le da a la obra, mm, a la llamada obra museal, su importancia con respecto a otras formas de conocimiento, que es el literario, etcétera. Pero tú estás en contacto ujú, con el objeto museal, con algo que se hizo y que tiene esta autenticidad, ¿no? De ser un testimonio de esta presencia humana, ¿no? O de denunciar el tiempo, etcétera. Y hay esta como conmoción con esta relación. Anteriormente, pues en el ámbito religioso, pues estaba con la reliquia, ¿no? ujú. Es el Sí. testimonio de esta figura sagrada que estuvo ahí, ¿no? O de la presencia una presencia del toque divino, ¿no? Y acá Sí. no es más secular, pero sí, efectivamente, encontrarse con una obra yo por ejemplo, pues cuando era chavo veía a Van Gogh como alguien fresón, porque pues lo veía en las cajas de chocolates y como que, no sé, en las tiendas departamentales, y ya cuando Ujú. ves un Van Gogh en vivo y ves la energía de las pinceladas y empiezas a ver, hasta le empiezas a tomar cariño a ese muchacho pelirrojo, ¿no? Porque había tanta necesidad de dar en estas obras, pero eso sí te lo da efectivamente pues la obra, principalmente, ¿no? También lo puedes ver en un documental y todo, pero Ujú. pues nada como la obra, ver la obra en vivo, ¿no? Sí, 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 es muy, cambia muchísimo Ujú, la manera en la que uno se siente, ¿no? Cuando te ujú, encuentras con algo así. ujú. Y la exposición que están montando ahora de a qué va Ah, dirigido. sí, es una curaduría de Raquel Fundia, que es una de las curadoras aquí en el museo. Ujú. Se llama Desordenar la colección desde el género. Ok. Eh, Generalmente, pues, como se ordena la colección, pues, la pones por periodos históricos, ¿no? Ujú, Gótico, Renacimiento, manierismo, cosa que también es importante y quizás vaya a haber algún tipo de reclamos porque pues también vienen maestros de escuela y esto ya hablan de los periodos artísticos mostrando las obras, ¿no? ah, ok. Esta función didáctica pues no la ha perdido la obra, pero aquí se desordenó para organizarla a partir de las formas en que el cuerpo y sobre todo el cuerpo femenino o la figura femenina está representada en el arte. No digamos, obviamente en el momento en que pones la obra en relación, pues o sea, hay una cosa que la obra te dice y cuando ya están en un sistema de obras, pues se está comunicando otra cosa, ¿no? Empiezas a hacer relaciones. Ujú, Como a veces lo digo como los detectives que ponen las evidencias en el pizarrón y de repente las relacionan. sí, Ahí es un poco así el ejercicio de la curaduría. Pero sí. acá, digamos, no inventa nada que no esté dentro de las obras. Por ejemplo, hay muchos ejemplos en la colección de la representación de Susana y los viejos. Al Ya. final de cuentas, pues es un episodio bíblico de una mujer que le estaban acosando dos ancianos, Sí. Lot y sus hijas que lo emborrachan a su papá, Salomé con la cabeza de Juan Bautista, Ya. María Magdalena, que pues muchas veces en las pinturas, como se dice, llora como una Magdalena, ¿no? Ujú, Entonces, hay la idea de las mujeres trabajando, las mujeres trabajadoras, las mujeres de poder, ¿no? Las nobles, las aristocráticas, como son representadas, ¿no? Las mujeres malas, como pues ya. Salomé o como Dalila, de la historia de Sansón y Dalila, las Sí. mujeres buenas, como María, la familia, que en el caso, pues la familia más representada, pues por supuesto, en el arte occidental, dominado por el cristianismo, pues es la Sagrada Familia, ¿no? Ujú,
y luego pues el cuerpo del anciano, el cuerpo del niño, y termina la exposición con una presencia de las mujeres pintoras que están incluidas en la colección. Son un Ah, porcentaje muy pequeño, sí. unas 18 obras, pero pues se presentan también reunidas las mujeres pintoras en la exposición, ¿no? Ah, wow. ¿Hay algún ejemplo nacional de pintora? ¿O todas vienen No, de... no, hay varias que están por ejemplo, está Pilar de la Hidalga, Mm, que era hija de Lorenzo de Hidalgo, que era un arquitecto ingeniero, y ella es de las pocas mujeres que destacaron en el siglo XIX. Tenía que haber circunstancias muy particulares antes del siglo XX para que una mujer se dedicara profesionalmente a la pintura. ujú, Una de ellas es que fuera de una familia, pues, opulenta. No ujú. hubiera esta idea así de: "Ay, me voy a dedicar a pintura, qué bueno, mija, qué bonito oficio". O sea, pero no. Qué horror. Ya, Digo, antes, aparte se tenían que meter a un taller. Es un ya, poco como actualmente no hay muchas mujeres que hereden un taller mecánico, ¿no? ya, Y un poco los talleres de pintura eran así. ya. La otra es que fuera hija de un dueño de taller, como le pasó a Ah, Artemisia Gentileschi, la la famosa Viña Artemisia, Fontana. Ajá. ¿no? Entonces ahí pues tuvo la oportunidad de estudiar. Generalmente, si un director de taller tenía una hija, buscaba casarla con el alumno más notable de su taller, ¿no? Ah, claro. Pero también está Pilar de la Hidalga del siglo XIX y a principios del siglo, bueno, la primera décadas del siglo XX, Pilar Calvo, que actualmente tenemos una exposición dedicada a ella, una exposición chiquilla de Pilar Calvo, Ujú, porque ella fue estudiante de Germán Gedovius, mm. un artista que vivió acá y todo, pero se formó en Múnich. Ah, guapo. Entonces es como parte de la tradición europea. Entonces sí hay algunos casos mexicanos, pero también de pintores, hay pintoras de los Países Bajos, Ujú, pintoras de Flandes y francesas, ¿no? Del siglo XVIII también empezó a haber también mujeres pintoras, ¿no? sí. Ah, pues está interesante. Qué padre poder, o sea, qué padre poder tener la oportunidad de tener toda esta riqueza y cambiarle el filtro. Sí, ¿No? son cosas también necesarias. Otro elemento también que pasa es que generalmente están las obras consentidas o las obras Mm, esperadas en un museo. Es sí, como, pon tú el Museo de Arte Moderno. Si no cuelga, si descuelga o guarda las dos Fridas, pues todo el mundo claro. va a decir: "Oye, pues ¿dónde tienes las dos Fridas, no?". Sí, claro. O Cristo destruye su cruz de Orozco en el Museo Carrillo Gil, son Ujú, obras como características de esos lugares. sí, Y en muchos museos hay mucha obra que está en bodega. claro. En la medida que los museos son más grandes, pues el porcentaje de la obra en bodega es más. Entonces, hay la oportunidad con estas exposiciones de sacar cosas que no habían estado Mm, circulando y al mismo sí. tiempo ver su estado de conservación, ¿no? Ah, pues sí. Cómo están y todo. Entonces ayuda, este desordenamiento también ayuda como a ver que también que cómo están las condiciones de que están guardando las obras, y necesitamos meter conservación, y de repente: "Ahí esta obra no la había visto", entonces circula de otra manera, ¿no? Ujú, Entonces, pues sí ayuda mucho hacer estas revisiones, que por cierto, digo, no estamos innovando en todo el mundo que tiene colecciones de este tipo, se están haciendo revisiones desde distintas perspectivas: lo ecológico, lo racial, el género, ¿no? Ahí ujú, está, es ahorita pues hay un replanteamiento necesario. También pasa en Europa que en la medida en que ha aumentado la migración, pues de repente hay un hijo de un migrante iraní en Londres claro, y ve pedazos de Persépolis en el Museo Británico y dije: "Oye, ¿cómo llegó esto aquí?". claro. O sea, Sí, como que empieza a haber como un planteamiento, ¿no? diferente. Ujú. Muy bien. ¿Te gustaría hacer un comentario final?
de cierre, algo que nos quisieras compartir. Este, pues sí, la, hay, hablando del aspecto del inmueble histórico, hay cosas Ujú, y que como que se me han reforzado aquí. Muchos de los museos no hubo, digamos, un edificio específicamente concebido para museo cuando empezó a haber este tipo de instituciones. ujú. Generalmente las grandes colecciones de arte estaban en palacios Sí. y o fue que los dueños de los palacios abrieron una sección al público o Ujú, hubo una revolución y pues les sí, quitaron el palacio, ¿no? sí. Y pero se quedaron formas. Hay bueno, llega a ser un seminario sobre eso, de arqueologías del espacio expositivo, Ah, ok. pero hay elementos que siguen teniendo como un valor importante. O sea, es importante que el público vea las exposiciones, Ujú, pero también es importante ver que los museos son de los pocos espacios que si bien muchas veces se pide, salvo ciertos días, pagar la entrada, ujú. no está condicionado a cierta forma de actitud o de consumo la estancia en un museo. Ya. Lo veo, por ejemplo, también en un vecino, el Franz Mayer, pues mucha gente va a estar en el patio, Ya. porque A en tomarse un general en café, otros ¿no? A leer. lugares, sí, Ujú, a leer y esto, porque en otros lugares pues tienes que consumir, o no puedes quedarte ahí, o tienes que votar por alguien, ¿no? O sea, como que no está pidiendo una actitud, pero la gente también, pues, está la costumbre de documentar su tránsito por los lugares, de hacerse selfies, y les sí. encantan las escaleras. Ah, ya. Sí, son Y muy acá también bonitas. es el lugar más fotografiado, la escalera. Y siento que hay esta idea, como era la conexión entre la planta noble de arriba y la planta seco, digamos, Ujú, plebeya abajo, ujú, hay esta idea de que por medio de la escalera hay un sentido de elevación. ujú, Hay que pensar, por ejemplo, en las escaleras del Trianon, bueno, del Louvre, ¿no? Donde ujú. está la Victoria de Samotracia y todo. Sí, Y hasta en las fiestas de quinceañera, ¿no? El descendimiento de la quinceañera por la escalera. sí, Y claro. este tipo de valores de, digamos, de estoy en un palacio que es, que virtud del progreso, de la revolución, y esto, ella es algo La- que es parte mía, Sí, es algo especial, ¿no? sí. Afortunadamente aquí, bueno, la configuración arquitectónica tenía que ver con una idea de una casa de lujo. Al final de Ujú, cuentas, esta era una casa de lujo. sí, Los Pinos, pues hubo una operación así, quizás la calidad arquitectónica de los inmuebles de Los Pinos, pues no es del mismo nivel, ¿no? Pero la gente también, como sí. que el apoderamiento de Los Pinos es un elemento importante simbólicamente, más allá de los contenidos de exposición, que hay que procurarlos, hay que cuidarlos, pero Sí, creo que hay una necesidad de recuperar los espacios de lo público sí, y los museos en ese sentido también tienen una función importante, ¿no? sí. Pues Jorge, muy agradecida. Muchas gracias por querer hablar con nosotros un ratito. No, pues muchas Y gracias por la invitación. bueno, y esperamos verte pronto, si gustas. Dale, Muy dale, bien. vale. Muchas Bueno, gracias. nos vemos. Bye. Bye, bye. Les agradecemos haber estado con nosotros, los esperamos en el siguiente chat museográfico.